Verificar presión de aceite en el motor. Buenos días, profesor. A continuación vamos a hacer la prueba de presión del aceite y temperatura del motor usando el kit de diagnóstico MGT 300. Profesora, antes de la prueba, como podemos ver que ya está conectado, antes de eso retiremos la varilla de medición de aceite y podemos conectar el sensor, ¿no? Para poder verificar la temperatura, que esté bien conectado, ¿no? Quede presionado. Luego de esa zona del kit del MGT 300 hacemos una instalación del sensor para poder ver la revolución del RPM, ¿no? Luego vamos a verificar por esta parte, en la parte de aquí, no sé si pueden presionar, por esta parte vamos a verificar la temperatura en caso que no funcione el sensor. Profesor, luego de haber sacado el presostato, luego conectamos una manguera y que esté conectado también con el manómetro, ¿no? Luego verificamos que esté bien conectado. Luego procedemos a conectar que hay una fuente, ¿no? A tierra del kit de medición y procedemos a la instalación. Luego verificamos que estén bien conectados para poder tener una mejor prueba, ¿no? Y como también podemos ver que no haya ninguna fuga de aceite al momento de que debemos conectar el manómetro. Ahora procedemos a hacer la configuración. Como podemos ver, 4 cilindros. 4 cilindros en 4 tiempos. Después de haber hecho la programación, se medirá la temperatura del motor apagado y en frío. Después de eso, se procederá a arrancar el motor, se volverá a tomar la temperatura, se medirá las revoluciones y la presión del aceite con el manómetro, y estas mismas medidas se volverá a tomar cada 5 minutos. Después de haber realizado las pruebas en el motor, tuvimos los siguientes datos. Con el motor apagado, su temperatura fue de 22 grados Celsius. Cuando se encendió, con el motor en funcionamiento, su temperatura subió a 24 grados Celsius, sus revoluciones fueron de 820 RPM y su presión fue de 50 PSI o 3.44 bar. A los 5 minutos de funcionamiento, su temperatura subió a los 36 grados Celsius. Sus revoluciones subieron a los 850 RPM y su presión bajó a 47 PSI. Luego, a los 10 minutos de funcionamiento, su temperatura subió a los 53 grados Celsius. Sus revoluciones también subieron a 880 RPM y su presión también disminuyó a los 35 PSI. Como podemos ver en los datos, la temperatura llegó a los 80 grados Celsius a los 35 minutos. Su revolución se puso estable de 880 RPM a los 10 minutos. Y su presión bajó a los 24, que se mantiene estable, a los 30 minutos. Como pueden ver, la presión del aceite disminuye respecto a la temperatura, lo que significa que está haciendo un funcionamiento, ya que las piezas del motor se dilatan cuando aumenta la temperatura y por ende se pierde la presión. Como dato extra podemos decir que tener en cuenta que en los vehículos con transmisión mecánica las revoluciones son de 600 a más, en cambio en las transmisiones automáticas son de 800 a más, por lo que este funcionamiento está bien. Ahora vamos a realizar la prueba con 1000 RPM y 1500 RPM. Como también podemos observar, vamos a realizar la prueba de 2000 RPM y 2500 RPM. Como podemos verificar, la temperatura tiene que estar en funcionamiento de los 80 grados Celsius. Luego procedemos a realizar la prueba, ¿no? Primero arrancamos el vehículo. Se pone en contacto. Profesor, luego
procedemos a que el motor está, al RPM está en 820, ¿no? Como pueden ver. Ahora la prueba vamos a hacerlo con 1000 RPM y luego procedemos, ¿no? Y como pueden ver también la medición acá de la temperatura, manda aquí a los Celsius, pero en este caso creo que no está funcionando bien y vamos a hacer la prueba con el pirómetro a que llegue. Como pueden ver en la entrada de la temperatura ahí, llega casi 80 grados Celsius a los datos del fabricante, ¿no? Y ahora procedemos a hacerlo, acelerarlo a 1000 RPM, ¿no? Para poder verificarlo. Como pueden ver, de 1000 RPM el PSI es 30, ¿no? Ahora, como podemos verificar, ahora la prueba vamos a hacer con 1500 RPM. Eso quiere que PSI sigue subiendo y la temperatura sigue quedando a 800 grados Celsius. Como podemos ver, a los 1500 RPM la presión del aceite está a los 42 psi. Ya, ahora la revolución está a los 2000 RPM y la presión del aceite llega a los 51 psi. Como podemos ver, profesor, la temperatura no cambia, siempre queda a los 80 grados Celsius. Y como pueden ver que siempre el PSI siempre cambia, ¿no? La presión de aceite siempre cambia. Y entre más presión del RPM, sigue cambiando la variación de los datos del PSI, de la presión de aceite.